pidiendo que el Espíritu Santo pueda guiarnos al estudiar tu palabra, podamos reflexionar en ella, podamos nutrirnos con ese alimento espiritual que tú nos das. Guíanos, Señor, a toda verdad, y que nosotros en esta mañana podamos claramente entender lo que es la gracia de Dios. Sumergidos en su gracia, podamos optar por alcanzar la salvación grande y preciosa que tú nos has dado. Pedimos tu bendición sobre todos los que aquí estamos, Señor, y los que nos están escuchando también en otros lugares, Señor. Guárdales, protégeles, bendíceles en gran manera, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este concepto de la gracia del Señor, el concepto de la gracia de Dios, algunas veces llega a inspirar terror, porque se considera que la gracia del Señor es una fuerza irresistible que llevará a algunos a la gloria y a otros a la perdición. Y ciertamente allí está la gracia del Señor. Y si usted no se acoge a la gracia del Señor, pudiera estar perdido eternamente y para siempre. La palabra que en el griego se utiliza para gracia es charis, que significa un don, un favor y hasta un saludo. En el Nuevo Testamento se considera ampliamente, profundamente, y llega a tener unas elevaciones o unas representaciones extraordinarias, como nosotros lo leímos allí en ese texto que acabamos de leer. Pero nosotros debemos entender que la gracia de Dios opera a favor de todos los hombres. O sea, todos pueden sumergirse en la gracia de Dios. Todos pueden ser objetos de la gracia de Dios. Y la base de esa gracia es sencillamente la obra de Jesucristo. Usted no va a encontrar ningún otro tipo de gracia sino bajo la obra de Jesucristo, y esta obra de Jesucristo es de alcance universal. Por eso es que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, ¿verdad?, de alcance universal. Los que se oponen a la gracia de Dios, a esas benditas operaciones de Dios, por supuesto, no alcanzan a disfrutar de esos dones y esos regalos de Dios. Pues el hombre tiene la oportunidad y tiene la decisión de poder acogerse o no a la gracia de Dios, pues tiene la libertad moral, lo que nosotros conocemos como libre albedrío. Fijémonos, por ejemplo, para ilustrar bien esta parte, que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 18 al 20, nos dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, tiene la libertad. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Toma la decisión, tiene libre albedrío de escoger, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, es de alcance universal, pero el hombre puede decidir si se acoge o no a la gracia del Señor. En el capítulo 1 también de San Juan, en el versículo número 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién era la luz verdadera?
y dice que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y en Primera de Timoteo también, para que tengamos otro texto en lo que el apóstol Pablo escribió, dice en el versículo 4, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo número 4, dice, el cual quieren que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos. Entonces esa gracia está disponible para todos. Ahora, en las Escrituras, nosotros podemos ver ejemplos de aquellos que se acogieron a la gracia de Dios y aquellos que rechazaron la gracia de Dios. Vamos a ver 3 ejemplos al menos de cómo se manifestó la gracia de Dios para algunos y cómo, aunque otros estuvieron presentes, rechazaron esa gracia de Dios. Lo primero que vamos a ver en Lucas capítulo 7, y en este caso quiero leer solamente estos pasajes y quiero utilizar una versión diferente. Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17, lo vamos a ver en la pantalla, pues tengo la versión, la Biblia al día. Y entonces quiero que veamos estos pasajes. Lucas 17, Lucas 7, ¿verdad? El versículo 11 al 17. Vamos a ver este pasaje. Veamos cómo dice este interesante pasaje. Poco después, Jesús en compañía de sus discípulos y de una gran multitud se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de su madre, viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que los llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alabanza a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. ¿Ve? Un encuentro con la gracia de Dios. ¿Quiénes recibieron un encuentro con la gracia de Dios? En primer lugar, ¿quién? La mujer, la madre. Esta era una madre que tenía ¿cuántos hijos? El único hijo. La condición de ella, ¿cómo era? Viuda. ¿Usted se imagina el dolor tan tremendo que llevaba esta mujer? Los vecinos le iban acompañando en ese entierro. Jesús dijo que se conmovió, que tuvo misericordia, y lo primero que se dirige a la mujer y le dice a la mujer, no llores. Y es así, cuando uno se encuentra con Jesús, con la gracia de Dios, las lágrimas van a desaparecer. Y la alegría va a llegar, la alegría va a llegar. Y justamente es lo que sucedió con esta mujer. ¿Quién fue el otro que se consiguió con la gracia de Dios? El muerto. La gente no salieron corriendo, se quedaron allí. Jesús tocó el féretro y le dijo, muchacho, joven, levántate. Y comenzó a hablar. Quizás dijo, ¿y qué me pasa? ¿Por qué estoy aquí metido en este cajón? Algo dijo,
pero él recibió también ese encuentro con la gracia de Dios. Nosotros estamos así, muertos en pecado, y Jesucristo viene y nos da vida. Nosotros podemos estar sumergidos en problemas y Jesucristo tiende su mano y nos levanta. Ese es un encuentro con la gracia de Dios. Veamos otro texto también, otro encuentro interesante, que está en Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Lucas 7, 36 al 50. Fíjense este otro encuentro, porque hay diferencia entre aquellos que se acogen a la gracia de Dios y aquellos que rechazan. Leemos así: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con sus cabellos. También se los besaba y se lo ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es el que lo está tocando y qué clase de mujer es esa pecadora. Entonces Jesús dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda y a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo, maestro, aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me lo ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: bueno, ¿y quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. El encuentro, ¿se da cuenta? Con la gracia de Dios. Diferente. Una mujer pecadora, una prostituta allí, compungida en su corazón y conociendo que era pecadora, se llegó a Jesús y ya sabemos todo lo que hizo. ¿Y qué pasó? Ella recibió ¿qué? La gracia de Dios. Pero aquel fariseo que se creía que lo conocía todo y estaba allí como orgulloso, no recibió la gracia de Dios, sino más bien una gran amonestación.
igual que los otros, que lo que hacían eran criticar. ¿Cuál es la actitud tuya hacia la gracia de Dios? ¿Te sumerges en la gracia de Dios? ¿O sencillamente criticas? ¿O te apartas? ¿O no lo tomas en cuenta? Debemos sumergirnos en la gracia de Dios para poder ser salvos. Veamos un tercer hombre, un tercer encuentro con la gracia de Dios. Y este tercer encuentro está allí, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Hasta canciones se han sacado de esta narración. Leamos entonces así. Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate enseguida, voy a quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Fíjense las diferentes reacciones. ¿Quiénes son aquellos que se encuentran con la gracia del Señor? ¿Quiénes son los que se sumergen? Aquellos que verdaderamente reconocen su condición de pecadores y buscan de todo corazón al Señor. Pero preguntémonos también, ¿cuál es el propósito de la gracia de Dios? ¿Cuál es su propósito? Frente al propósito de crear al hombre y frente al misterio del mal, Dios formuló un propósito para la gracia. Y ese propósito de la gracia se centró únicamente en su Hijo. Lo centró allí, lo proyectó para la salvación de todos los hombres. O sea, la gracia de Dios es para salvar a todos los hombres y está centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todos los términos para que el hombre pueda acogerse a la gracia de Dios están expresados en las Escrituras y siempre están apuntando hacia Jesucristo. Es decir, que sin Jesucristo no podemos nosotros alcanzar la salvación. Quiero leer unos textos. Uno en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, que dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo?
Aquí dice el propósito suyo, según el propósito suyo, el propósito de Dios. Y la gracia que nos fue dada, ¿en quién? En Cristo Jesús, ante los tiempos de los siglos. Entonces allí está expresado, ¿verdad? Y en el libro de Efesios también, nosotros conseguimos mucho más información. En el capítulo 1, versículo número 3 de Efesios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el versículo 14 nos dice así: que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. El propósito de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo ha sido bendecirnos, ha sido llenarnos de cosas hermosas y preciosas. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 18, al versículo 22, dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Es decir, hay propósito en la gracia de Dios. O sea, usted no fue salvo solamente para vivir una vida así, sin ningún interés, sin ningún propósito, sin ningún objetivo en la vida. Cuando usted revisa las Escrituras y usted entiende que debe sumergirse en la gracia de Dios, entonces esa gracia tiene propósito. Propósito para su vida, propósito para usted también. Pero también quiero que usted sepa cómo se recibe la gracia salvadora. Porque es importante que usted conozca de la gracia de Dios. Pero si usted no lo ha recibido, si usted no ha creído, debe conocer cómo se recibe esa gracia salvadora. Fíjense, tanto Jesús como los apóstoles insiste siempre en que el perdón y la vida que la gracia de Dios provee en el Evangelio han de ser recibidos por medio del arrepentimiento y la fe sincera. Nótese siempre eso en las Escrituras: arrepentimiento y fe para poder ser salvos. Arrepentimiento y fe para poder alcanzar la gracia de Dios. Si a usted le predican un evangelio diferente a esto, entonces dude de ese evangelio. No siga ese camino, porque sencillamente en Jesucristo usted lo va a reconocer. Le voy a leer varios textos aquí. Debemos saber, en primer lugar, que los que se humillan y reconocen su condición de perdidos y se allegan a Jesucristo son salvos. Los que se humillan y reconocen su condición de perdidos y se llegan a Cristo son salvos. ¿Recuerda la mujer prostituta? Reconoció su condición, se allegó a Jesucristo y por fin le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Recuerda Zaqueo? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ¿verdad? Porque él también es un hijo de Abraham, porque él reconoció su condición, se humilló, públicamente reconoció que era un ladrón
y que había robado a muchos. Y estuvo listo ¿para qué? Para corregir su condición de ladrón. Dijo, no, Señor, ya yo me voy a apartar. Pero él estaba buscando la gracia del Señor. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo número 11 al 13, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. A los que creen en su nombre le dio, ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Jesús inició su ministerio, Jesús comenzó predicando. Por supuesto, debía llevar ese mensaje. Pero ¿qué fue lo que predicó Jesús? En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 1, versículos 14 y 15, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué deben hacer? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Claro y contundente. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora no le queda otra cosa que arrepentirse y creer en el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Cuando Pedro predicó su mensaje inaugural, el primer mensaje que predica Pedro a una multitud, allí que está narrado en Hechos, en el capítulo número 2 de Hechos, ¿qué fue lo que le dijo Pedro a esa multitud? A ver si le dio algún otro mensaje. En el capítulo 2, versículo 37, versículo 38, el 37 dice, al oír esto, los que estaban escuchando el mensaje, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, Pedro le dijo, ¿qué le dijo Pedro? Hagan una promesa, vayan de rodillas y luego que paguen su promesa obtendrán la salvación. Eso fue lo que le dijo. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Así le dijo Pedro, versículo 41, también dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pablo también. Pablo identifica su predicación con el mensaje también restaurador, ese mensaje que se venía predicando. Y en Hechos capítulo 20, versículo 21 y versículo 24, dice así la palabra del Señor, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Le estaba hablando de qué? Del arrepentimiento y también de la fe para con Dios. Versículo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Entonces están sumergidos allí en la gracia. Ahora, fíjese, para que usted tenga mayor claridad en cuanto a cómo debe recibirse la gracia de Dios y que usted la pueda recibir si no la ha recibido, quiero leer para ustedes Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Aquí está bastante claro. Fíjese, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio. ¿Habiendo qué? Oído. Ponga atención allí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación. Y luego dice, ¿y habiendo qué? Creído en él. Y luego dice, ¿fuiste qué? Sellados con el Espíritu Santo, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, hay tres elementos allí que menciona Pablo. Primero es oír la palabra de Dios. Para usted recibir la gracia, debe escuchar la palabra de Dios. Por eso, ayer estábamos allí en el Paraíso, barrio del Paraíso, en un servicio evangelístico. Y era interesante que empezó la lluvia. Y entonces, como estaba la lluvia allí, estaba garuando y estaba allí el evangelista que, invitado para todas esas campañas, el hermano Pablo Rivas, estaba allí y le decía, bueno, Pablo, tienes que predicar que la voz se extiende por todo el barrio. Tú no ves gente aquí, pero puede ser que están escuchando en su casa, así que tienes que predicar. Porque no había gente, pues por la lluvia no había llegado. Bueno, llegó el tiempo y comenzó, hermano Pablo, a hacer su prédica. Y poco a poco fueron llegando algunos que otros cuando dejó de llover. Pero resulta que cuando hizo la invitación, las personas venían de las veredas, estaban escuchando en su casa y escucharon el mensaje y se allegaron allí para recibir la gracia de Dios. Y muchos fueron convertidos. Entonces es importante que se escuche la palabra de Dios. Por eso no podemos nosotros cansarnos de predicar la palabra de Dios. Usted, por ejemplo, mira en el mercado, y en el mercado siempre hay unas personas allí, unos hermanos que tienen un parlante allí y están predicando siempre. Y quizás usted no ve una persona que le están prestando atención, pero la palabra de Dios está siendo oída. La palabra de Dios está corriendo. Todos nosotros debemos ser predicadores de la palabra de Dios. La gente debe escuchar el mensaje de salvación. No debemos detenernos ni un solo momento para dar a conocer ese mensaje, donde quiera que estemos. Entonces, primero es oír la palabra de Dios. Lo segundo es creer en Cristo. Aquí aparece que hay que creer en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Su segundo paso. Y el tercero es ser sellado con el Espíritu Santo. Porque aquí dice, ¿verdad? Habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia. ¿Hasta qué momento? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es sellado, pues. Entonces usted pertenece a Jesús. Y eso se va a manifestar en forma extraordinaria, ¿verdad? En una forma muy especial. Entonces es así como se recibe la gracia de Dios. Usted escucha el Evangelio y está aquí escuchando si no lo ha recibido. Ahora le falta creer en Jesucristo, ¿verdad? Y la Biblia dice, en el momento que creíste también fuiste sellado con el Espíritu Santo. Entonces usted le pertenece al Señor. Entonces por eso debemos
sumergirnos en la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios también tiene otras manifestaciones. La gracia de Dios tiene también su eficacia en la vida diaria, o sea, del creyente, de la persona que se acerca a Jesucristo. En 1 de Corintios, capítulo 1, versículo número 3, para que sepamos los creyentes que estamos también amparados en la gracia de Dios. Estando sumergido en ella, también tiene su efecto para nosotros en la vida. La gracia de Dios a disposición de todos los creyentes, en su testimonio, en su servicio al Señor, en sus luchas, en sus pruebas, en sus oportunidades, en la vida diaria, en los compromisos, en el llanto, en la alegría. Allí está presente la gracia del Señor. Versículo 3 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre que el apóstol Pablo está hablando de la gracia de Dios, nosotros vamos a encontrar que la paz siempre acompaña a la gracia. Pues el cristiano debe darse cabal cuenta que Dios obra a favor de él con el impulso de su amor. Y entonces un creyente que confíe en la gracia de Dios se va a encontrar libre de las agitaciones y de las luchas carnales y estériles. Algunas veces los creyentes se sumergen allí en sus luchas y entonces no ven como que hay salida y están luchando con estas cosas, pero se olvidan de la gracia de Dios. Bien dijo Dios al apóstol Pablo: bástate mi gracia, que mi poder en tu debilidad se perfecciona. Así. Y el apóstol Pablo dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Allí está, en 1 a los Corintios, capítulo 15. Así él lo dice, versículo 9 y versículo 10. Dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Escuche, dijo: su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y lo más triste es cuando un creyente hace que la gracia de Dios sea en vano, ¿verdad? No ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. El apóstol Pablo estuvo sumergido en la gracia de Dios. Por la gracia del Señor soy lo que soy. Bástate mi gracia, le dijo el Señor. La mayor tragedia, y eso se considera que la mayor tragedia de la vida cristiana es recibir en vano la gracia del Señor. Fíjense en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 1 al 2. Dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No recibas en vano la gracia del Señor. Las luchas y problemas que tú estás teniendo pueden ser verdaderamente superadas cuando estás sumergido en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios debe llenar tu vida y debe llenar tu corazón. En tus luchas diarias,
Entonces yo quiero que tú veas la gracia del Señor. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Su gracia es mayor si las pruebas aumentan. Su gracia es mayor si la prueba es más cruel. Si grande es la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina. Su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abundan su amor. Quiero que escuchen esta canción de la gracia del Señor. Gracia es mayor si las pruebas aumentan, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel, si grande es la lucha, mayor es su gracia, si más son las pruebas, mayor es su amor. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas no faltan para terminar, si a punto ya estamos de desanimarnos y el tiempo ha llegado en que Dios obrará, su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor. Sin nuestras riquezas en gloria, abundan sus dones, abunda su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor. Sin nuestras inmensas riquezas en gloria, abundan sus dones, abunda su amor. Ahora yo quiero que cantemos todos, acompañados de este dúo, y fíjense en las palabras. Estas palabras son palabras que traen inspiración para nuestras vidas. La gracia del Señor actuando en nuestra vida diaria. Si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si a punto ya estamos de desanimarnos,
el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Cantemos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, pueden tomar asiento, está al alcance de todos. Cristo murió por la humanidad, por todos los hombres. Derramó su sangre para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Recuerden que para aceptar la gracia de Dios, primero tenemos que escuchar el Evangelio, oír la palabra de Dios. Segundo, tenemos que creer. Y tercero, tenemos que ser sellados con el Espíritu Santo. Aquellas personas que todavía no han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, yo quiero hacerle esta invitación. Venga y reciba la gracia de Dios para salvación. Reciba a Cristo Jesús para perdón de sus pecados. La sangre de Jesucristo perdona todos tus pecados. ¿Cuántos quieren aceptar a Jesús en esta mañana? Que todavía no lo han hecho. El Señor te bendiga, el Señor te bendiga. ¿Cuántos más quieren recibir este regalo inmerecido? Pero es un regalo que viene de parte de Dios. Yo quiero estar orando por usted. Quiero que venga aquí al frente, pase aquí al frente para orar por usted que quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra,
para que nadie se gloríe. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Quién más quiere recibir a Jesucristo? No, véngase por favor, véngase, quiero estar orando por ti. ¿Quién más quiere recibir a Jesús? Recuerden, por gracia soy salvo, dijo el apóstol, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Es la gracia de Dios. No porque nosotros podamos hacer algo para alcanzar nuestra salvación, sino sencillamente es por la gracia de Dios. Es el regalo de Dios. Y los que se acogen a ese regalo son bendecidos en verdad. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios llama a todos a ser salvos, ¿verdad? A ser salvos, sí, Señor. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y ustedes han venido aquí para recibir a Jesús. Yo les felicito en verdad. Les felicito. Y ahora son parte de la familia de Dios, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le ha dado potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Entonces ustedes son hijos de Dios. Yo quiero que repitan conmigo esta oración, es la oración de fe. Cierren sus ojos y digan conmigo así: Señor Jesucristo, te doy gracias porque diste tu vida en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre para limpiar mis pecados. Yo reconozco que he pecado delante de ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto y te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por haberme salvado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga grandemente. Aquí están unos hermanos que han de recibirles. Dios les guarde. Son nuestros hermanos en la fe.